Quiero dar las gracias antes de comenzar a María Teresa Ruiz de Catrén y a Marie Christophe por haberme ayudado en la preparación de los mapas y del esquema, del desarrollo esquemático de esta charla. Yo la he dividido siguiendo la historiografía clásica en una edad antigua o clásica, en el caso del Islam, una edad media y una edad moderna. Entonces ahí comprende el Islam por la extensión que tiene y todos los altibajos que ha tenido, comprende muchos puntos que voy a tratar de pasar lo más rápido posible para llegar al presente, en particular de la zona más cercana a Occidente, que es el Medio Oriente. Entonces hay un punto aquí, yo he desarrollado en la época clásica, era axial el desarrollo de las religiones monoteístas, la situación geopolítica, el caso sin precedente del líder, ¿no?, Mahoma, que surge en esas zonas desérticas de la Arabia, el nacimiento propiamente del Islam, la primera expansión, el califato y la fragmentación de ese califato. Entonces, el primer punto, esto es un tema que se ha desarrollado últimamente, los últimos 30, 40 años en la historiografía, y se refiere a la época axial. Viene de un libro del filósofo alemán Karl Jasper, de Achsenzeit, el eje, donde él dice, con mucha evidencia que da, que entre el año 800-700 hasta el año 200 a.C., repentinamente, en una serie de zonas geográficas, pero mayormente incluyendo lo que llaman la ecuménica, la zona, la oikomené, el mundo conocido entonces, surgieron simultáneamente una serie de religiones, muchas de ellas inconexas entre sí, que tenían como objetivo el nacimiento de lo que va a ser la conciencia del hombre, la relación del hombre tanto con las fuerzas de la naturaleza como con las fuerzas divinas, ¿no?, el concepto del monoteísmo. De ese concepto, de esas religiones, en esa área que está aquí va a salir Lao Tse y Confucio en China, la civilización china, con caracteres ideográficos. Va a salir el sánscrito en esta zona de India, junto con el budismo, más o menos en el siglo VI a.C. Aquí en la Palestina, con la influencia de la lengua franca, que es el arameo, de donde se van a derivar el hebreo y el árabe. También se va a dar otro fenómeno con el nacimiento de las escrituras, el Antiguo Testamento, de donde van a surgir las dos derivaciones modernas, que son el cristianismo y el islam. Y aquí finalmente va a haber en la otra ribera del Mediterráneo el nacimiento del pensamiento racionalista, con los filósofos en la costa de la Asia Menor y de la península griega y de la península italiana, que no está cubierta ahí, pero también va a ser cubierta por ese periodo, donde ya nace un pensamiento cosmológico, pero amparado en una estructura racional, no en la estructura más bien teocrática y de entrega al monoteísmo de las civilizaciones del área del este. Entonces esta zona en particular aquí, recibe la denominación en Arnold Toynbee, ¿no?, un famoso estudio de la historia, tremenda obra historiográfica, lo define como la civilización siríaca semita, y es ahí, entre el Mediterráneo y la confluencia aluvial de los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, ¿no?, los ríos bíblicos, ahí es que se va a dar el germen, un compuesto cultural, donde van a surgir una serie de imperios, una serie de ideologías y una serie de creencias y religiones. Entonces lo más importante aquí que va a surgir primero, derivado, ¿no?, del arameo, que es una lengua que se va desarrollando en el este de lo que hoy es Mesopotamia. Ahí los hebreos adoptan esa escritura también y surge más o menos en el siglo VI, en el cautiverio de Babilonia, comienzan a escribir los primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, toda la épica nacional del pueblo de Israel. Entonces, al mismo tiempo, como digo, se va a dar esa ribera ya en Grecia, y de esa confluencia de Grecia, del pensamiento helénico y del pensamiento siríaco-semita, se va a derivar también el compuesto que va a ser el cristianismo y eventualmente también el islam. Esa área de Siria tiene mucha relevancia actual también, porque no es la Siria que uno entiende nada más con Damasco de capital y al sur. En el pensamiento árabe, cuando se habla de Siria, se habla de la Gran Siria, que es el acrónimo que usaban el ISIS cuando se definían como Islamiyah Siriyah. No decían Islamiyah Levantino,
como le dicen en Europa, de la zona del Levante, sino la Gran Siria, que cubre desde la montaña del Tauro en Turquía hasta las estepas, aquí abajo, la parte desértica de la Arabia. Y claro, el límite en el Nilo y el límite en el Éufrates. Entonces ese concepto es muy importante porque la Organización de Liberación de la Palestina, cuando habla constantemente de Siria, se está refiriendo a esa Gran Siria, que incluye ya en sí el Estado de Israel, el Estado de Palestina, Jordania y la zona del sur, todo el Líbano, la zona del sur del Líbano y Siria. Entonces eso tiene una relevancia que viene de milenios. Se desarrollan aquí, hay algunos de los filósofos que yo puse, ¿no? Buda, Confucio, Lao, y claro, en este lado, en el oeste, el caso singular de los filósofos griegos y Sócrates, que eventualmente va a dar pie a la obra racionalista de Platón y Aristóteles, que van a definir por miles de años lo que va a ser el pensamiento occidental. Entonces, de esa confluencia, como digo, va a nacer eventualmente, ¿no? Pasan 5 o 6 siglos después del nacimiento de Cristo y después que sale el Imperio Romano de Occidente, que cae al final del siglo V de la era cristiana, se entra en lo que se llama también un periodo de desorden en toda el área, de la ecuménica, como le llamamos, que va a cubrir desde el Nilo hasta aquí, hasta este extremo aquí, la línea del Oxus y el Ajartes, que desembocan en el mar Caspio, en el mar de Arar. Es una línea famosa en la historia, porque ahí fue que se detuvo Alejandro Magno. A pesar de que la pasó y entró a la planicie del Ganges en la India, ¿no? Se detuvo frente al Ganges y lloró, porque ya no había más tierra que conquistar, dice el cronista. Entonces se devuelve, pero se encuentra con una zona muy hostil y muy diferente a lo que estaba habituado, y esa cuenca ahí de esos ríos, el Oxus y el Ajartes, se va a convertir en una especie de frontera imperial. Y eso va a cubrir en el área del Islam clásico, desde esa parte este, que prácticamente en el nordeste de lo que hoy es Afganistán, y abierto después de ahí a las grandes planicies del Asia Central, que lo va a llevar hasta China, Siberia. Eso se convierte, y el otro punto es naturalmente el río Nilo, que es una barrera natural en el desierto, en pleno desierto del Sahara. Entonces aquí se va a desarrollar todo un periodo de encuentros. Hay un imperio romano de Oriente, lo que es Bizancio, que está entrando en un largo proceso de descomposición y de desequilibrio, y está todavía el imperio persa, aquí en esta área, lo que hoy es Irán, que en ese caso, en esa época era el imperio sasánida. Entonces entran una serie de guerras, por lo menos 2 o 3 guerras, donde se desangran y se destrozan para volver simplemente al estado de cosas anterior. Y es en esa coyuntura cuando nace en Arabia, aquí abajo, el profeta Mahoma, en la Meca. Esta parte aquí es lo que llaman el Hijaz en Arabia, y claro, era muy importante. La Meca y Yatrib, que es Medina, y otros oasis que habían aquí, era el punto vital de comercio para todas las mercancías que venían del Océano Índico, de la China, de la civilización índica, pasaban por lo que hoy es Yemen, aquí, en Adén, entraban al mar aquí, por mar, pero también seguían las caravanas todo lo largo y terminaban en Siria, en Damasco. Y de Damasco eran transportados, ya sea por barco o cosas, a Europa, a las penínsulas europeas. Entonces toda esa área crea una civilización comercial también. Las civilizaciones comerciales, como pasó en el caso de la Grecia antigua, conducen también no solamente al intercambio de cosas, de bienes físicos, sino también de ideas. Entonces normalmente esas sociedades están abiertas por la naturaleza de las funciones económicas que hacen, se abren mucho a nuevas ideas, y es cuando Mahoma, que nace en 570 en la Meca, empieza a recibir una serie de influencias de creencias judías y de los grupos cristianos que abundaban también en Arabia. Y es en el año 610, cuando ya estaba bastante maduro como comerciante, se había casado con una mujer mucho mayor que él, Khadija, y tuvo 4 hijos, es cuando él recibe por primera vez la famosa revelación en la caverna, ¿no? Típica imagen también del mundo semítico. Las revelaciones, los estados místicos siempre se hacen en espacios cerrados, no en los espacios como góticos europeos que son abiertos a la luz, sino que aquí todo es un sentido como de caverna y de oscuridad.
y él está en esa caverna, y el ángel Gabriel llega y comienza a dictarle los primeros versos del Corán. Alillah, alillah, Muhammadur Rasulullah. No hay más Dios que Dios, y Mahoma es el mensajero de Dios. Entonces es un mensaje relativamente revolucionario, porque él se pone él mismo en la línea dinástica de profetas del Antiguo Testamento, y pone a Jesús también como el profeta anterior a él, pero contrario a Jesús, no declara que él tenga una naturaleza divina, sino que es simplemente un hombre, el mensajero de Dios. Ese mensaje va a captar a lo largo de los años, él va a tener 10 o 13 años de prédicas, donde no va a ser muy exitoso, tratando de convencer su clase, los colegas de él, comerciantes, en la Meca, para pasar al nuevo credo. No tiene mucho éxito, y es cuando él, en 622 de la era cristiana, tiene que emigrar a Medina, aquí arriba, en el medio, en el Hijaz. Yatrib se llamaba, Madinah al-Nabi, la ciudad del profeta, se le llama ahora, Madina, y ahí se da lo que se llama la Hijira, que es la migración que tuvo que hacer por motivo de seguridad también, de la Meca a Medina, y ese 622 es el inicio del calendario musulmán, el calendario árabe. Ellos cuentan los años a partir del 622 de nosotros, pero usan el ciclo lunar, no el ciclo normal del sol. El ciclo mensual es en base a la secuencia de la luna, al igual que los hebreos. Entonces cada 100 años hay que descontarle 3 años a ellos, porque son 29 y medio días por mes. O sea que ellos andan ahora más o menos 14 o 20 años atrasados con respecto a nosotros, pero por fines comerciales y de motivos modernos usan el calendario gregoriano también, pero siguen, como digo, el criterio lunar. Entonces él comienza a partir de la base de Medina, que lo acepta a él como profeta, contrario a la Meca, porque tienen una serie de desavenencias con muchas tribus, lo aceptan como el líder político para que zanje todas las rencillas que tiene, y eventualmente él comienza a traer todas las tribus nómadas del interior, del hinterland árabe, inmenso, hasta allá, hasta el Océano Índico, hasta el Mar de Arabia, el punto de Omán, la actual zona de Omán. Comienza a convocar todas esas tribus y va gradualmente adquiriendo poder. Es interesante leer en el Corán, en los versos del Corán, la parte de Medina, del 610 al 622, son versos que apelan al carácter de igualdad social, al amor, a la caridad, al sentimiento con el prójimo. A partir del 622, que es la segunda parte del Corán, el periodo de Medina, ya se está hablando ahí en términos políticos, de estructura de sumisión y de conquista de territorio, mucho más aguerrido, y comienzan ahí a darse también las diferencias ideológicas, en particular con la comunidad judía en Medina, que no lo acepta como profeta y lo llama falsificador de las escrituras, una tergiversación que él hizo. En realidad ese es un punto que todavía está en debate. Más que una tergiversación, lo que hace él es una adaptación a ese mundo nomádico, politeísta y semisalvaje árabe. Le hace una adaptación de las escrituras que va a tener un éxito rotundo. Ese mensaje, vamos a llamar evangélico, como un profeta que se vuelve el vehículo de una revelación amparado en un libro sagrado, va a captar la atención y la imaginación de esas masas árabes, de los nómadas, y se van a congregar en una fuerza política y militar absolutamente formidable. De hecho, los árabes tenían ya una larga experiencia práctica sirviendo de mercenarios, tanto para el imperio persa como para el imperio bizantino. Tenían los Ghazat y tenían otras tribus, y adquirieron también no solamente las escrituras, pero una serie de instrumentos militares, de espada y de caballos y de carga de caballería y todo eso, que les fueron muy útiles. Cuando los juntan, Mahoma hace una especie de confederación, eventualmente conquista la Meca, viene a la Meca y se da la batalla de la trinchera, donde conquista la Meca, perdona a todo el mundo que no le fue fiel, y logra esa unión, como digo. Al morir en 632, el nuevo califa, Abu Bakr, que estaba casado con una hija de él, creo. No, era el padre de la mujer de Mahoma, su favorita, Aisha, que creo que tenía 14 años, 9 años cuando se casó con él,
y debía tener como 14 o 15 años cuando él murió. Entonces este es el padre y va a ser el sucesor. Califa significa exactamente eso, sucesor de Mahoma, y es cuando comienzan entonces la serie de conquistas, ¿no? Aquí lo dije, las primeras invasiones. Esta es la primera expansión del Islam. A partir de aquí del Hijaz, lo primero que conquistan naturalmente es el punto final del comercio, que es Siria. Se da una batalla con las fuerzas bizantinas en Yarmouk, 634-35, vencen decisivamente el imperio bizantino, que ya no vuelve a intentar, rara vez vuelve a penetrar en territorio sirio. 636 pasan a la Palestina, conquistan Jerusalén. 640-39 entran en Egipto y hacen ese logro estratégico, táctico extraordinario de conquistar las arenas del Sahara. Se instalan también ahí, y luego la joya preciada va a ser en el 641-642, en la batalla de Qasidiyah. Van a vencer el imperio sasánida persa y van a conquistar toda la inmensa meseta, el altiplano iraní, que se va a convertir en la fuente y el vehículo cultural y filosófico por excelencia de lo que va a ser la civilización islámica, civilización arábica. A los árabes le pasó con los persas exactamente lo mismo que le pasó a los romanos con los griegos, ¿no? La Grecia cautiva cautivó a sus conquistadores y volvió, introdujo las artes en el agreste lacio. Tú puedes cambiar esa frase de Ovidio y aplicársela perfectamente a la agreste Arabia cuando conquistan el imperio persa. Llegan y se constituye el primer imperio con el clan opuesto, un accidente histórico extraordinario, el clan de Abu Sufyan, que era el rival número uno comercial en la Meca de Mahoma, va a ser quien va a adquirir la dinastía Umaya, que va a tener como centro Damasco, en Siria, la actual Damasco, y ahí se va a constituir el imperio Umaya, que va a ser el primer imperio de ellos, que va a conquistar todas esas tierras. Van a continuar después en dos movimientos, uno hacia el oeste, conquistan todas las zonas berberes, las montañas del Atlas, Tunisia, Argelia, y llegan al 710-11, llegan finalmente al estrecho de Gibraltar, y ahí dan el salto y comienza la conquista de España. Esa es la máxima expansión occidental que van a tener. Pero por el otro lado también lanzan otra ofensiva por el lado oriental y llegan hasta el valle del Sindh, que es el valle donde están los ríos entre Afganistán y lo que hoy es Pakistán. Ahí también se da una concentración musulmana, y esos son los dos puntos máximos. Cuando van ganando terreno, se explica que hay una serie de convenciones masivas de antiguos cristianos y de judíos y de antiguos zoroastros, adeptos al zoroastraísmo y mazdeísmo persa, se comienzan a integrar en las filas por el mensaje simple que tiene, ¿no?, los preceptos del Islam, y comienzan a captar adeptos a adeptos, y esos adeptos se vuelven a su vez milicianos y parte del ejército, y se va a constituir ese modelo muy peculiar que va a tener el imperio árabe original y que va a continuar en los otros. Y es que hay una serie de estaciones militares, de milicias en las grandes ciudades, que concentran tanto el poder militar como amparado por un consejo eclesiástico de los ulamas, de aquellos que interpretan los textos religiosos, y sobre esas dos bases, más una estructura vertical, ¿no?, del califa, se convierte en el concepto historiográfico del Estado universal. Hay un Estado que va a cubrir toda la zona ecuménica y cumple los tres criterios para la formación de un imperio. El Estado universal, que va a estar centrado primero en Damasco y después en Bagdad, una confesión, una religión confesional también universal, que va a ser el Islam, y una Volkerwanderung, ¿no?, una transmigración de pueblos. Va a haber transmigraciones masivas de pueblos de una zona a otra, que van a dar constante fuerza y revitalización al imperio. Entonces llegan aquí, a esas zonas, y se estanca finalmente el movimiento con la invasión de Francia. Musa, uno de los generales, ya habían conquistado toda España, salvo algunas cosas en la montaña de Asturias, ¿no?, que siempre fueron muy recalcitrantes y no se sometieron, pero cruzan finalmente los Pirineos y entran más o menos 500, 600, casi 1000 kilómetros en territorio francés, y es cuando se encuentran en la llanura de Poitiers
en Tours, en Francia, en 732, 100 años exactos después de la muerte del profeta, se encuentran con el ejército de Carlos Martel, y ahí se da la primera batalla, la rememoración de las famosas batallas entre griegos y persas de la guerra médica, o de cartagineses y romanos. Se encuentra un modo de combate estilo de caballería, y este modo de infantería occidental Carlos Martel desarrolla, creando una muralla de escudos y de lanzas contra la cual se van a estrellar los caballos del comandante Abd al-Rahman. Entonces ahí los vencen y detienen lo que sin duda hubiera conducido a la conquista de Orleans, y de Orleans iba a conquistar París. Entonces el sueño que tenían era el mismo sueño que tuvo Julio César al conquistar las Galias, de que una vez conquistada Francia, ¿no?, la joya de Europa, iban a dar la vuelta por todas las zonas germánicas, bajar por los Balcanes y volver a salir al Medio Oriente, por abajo por Rumanía y por los estrechos, que era un sueño que también tuvo Julio César. Pero se detiene, a él lo detuvieron los hermanos y la muerte, pero a lo detuvo aquí los francos de Carlos Martel, y es cuando ahí se detiene la primera expansión, y se va a quedar estático aquí, y van a entrar entonces, como pasa en todos los imperios, a una serie de rencillas. Esto no baja. Qué vergüenza. Esto está frisado. Ok. No baja. No, sí, no baja porque yo lo veo aquí, ¿no? ¿Está frisado? Bueno, pues seguimos con todo el frisado. No, me interesa el mapa, sí. Pero él vuelve. Ok, entonces, esa es la que sigue, muy importante, pero bueno. Lo que sucede con todos los imperios, comienzan una serie de rencillas entre clanes de la corte, los caracteres tribales, todas las cosas, y el imperio entra en una fase de desorden posterior a partir de la conquista de esta expansión del siglo VIII, y eventualmente va a salir. ¿No se oye? Bueno, el imperio Umayyad va a ser transformado en el imperio Abasida. Abasidas también son descendientes de Mahoma, porque Abbas era el tío del que lo protegió en la Meca, y van a trasladar el centro, y eso va a tener una característica muy importante en todos los órdenes, de la franja occidental de Damasco, van a pasar al propio centro de la Ocomené, que es Bagdad, en el río Tigris, y van a fundar la ciudad en 750-762, y ese se va a convertir en el centro de lo que se llama se va a convertir en lo que se llama el Alto Califato, la época de oro del Islam, la rememoración, la constante rememoración, el famoso libro de las Mil y una Noches, la corte de Harún al-Rashid, donde comienzan a florecer el comercio, tienen un comercio muy activo a través de la conquista que han tenido en el este con la dinastía Tang en China, y hay un comercio internacional absolutamente globalizado, de los cuales los árabes, con la experiencia comercial que tienen, y al haber adquirido toda esa sofisticación de la cultura persa, de la cultura iraní, adopta una época de oro por alrededor de 150 a 200 años. Y es cuando crece ahí tanto las artes y la famosa transmisión de todo el pensamiento helénico va a ser preservado por ellos, y van a comenzar todas las obras traducidas al árabe, tanto de Aristóteles como de los grandes matemáticos, los químicos, los astrónomos, y va a haber un florecimiento sin igual que nunca volvieron a tener. Tenían la famosa Dar al-Hijab, la casa del conocimiento en Bagdad, donde se congregaban todos los sabios de la época. Entonces, con esa fragmentación comienza, a partir del siglo IX, X, las guarniciones militares comienzan a adoptar síntomas de independencia del poder central del califato, y es cuando se va a constituir, vamos a caer entonces en la Edad Media, que es una pena que no pueda mostrar aquí eso realmente. En la Edad Media
se va a constituir, se va a fragmentar esa época clásica en 3 sectores. Un imperio que se va a constituir independiente en el oeste, que va a ser el imperio fatimida, de confesión chiita, ¿no?, siguiendo al yerno de Mahoma, Ali, al cual todavía los chiitas de ahora en Irán les rinden tributo. Ahí se va a formar, Fátima era la hija de Mahoma, casada con Ali, y ahí se va a formar un imperio que va a cubrir el área, esta área de aquí, de Arabia Saudita, la parte de Egipto y una gran parte de la costa de Noráfrica. Se va a formar en el centro, en las tierras centrales, lo que es Siria, Irak e Irán, lo que llaman los sultanatos Seljuk, donde los militares ya, las dinastías, van a ser los turcomanos, que son usados como mercenarios, que vienen de las grandes estepas. Todos ellos se van islamizando constantemente. Entonces, al islamizarse el Seljuk, se forma todo un conglomerado aquí de Seljuk, que va a ser el segundo componente, y aquí cruzan finalmente la línea de Alejandro y van a bajar hasta la zona índica y la zona de las estepas, y se va a formar un reino independiente también ahí. Cuando están esas 3 cosas formadas, viene por primera vez en la historia el impacto, la reconstitución, revitalización de Occidente, que comienza a dominar otra vez todo el mar Mediterráneo, las flotas venecianas sobre todo, comienzan a dominarlo, y es cuando se va a dar el movimiento opuesto de oeste a este con las cruzadas al final del siglo XI, cuando los cruzados, mayormente francos, ¿no?, franceses y alemanes, invaden la Tierra Santa, conquistan Palestina y siembran un estado cristiano en Jerusalén y en las costas de lo que es el Líbano. Entonces esa es la primera, que va a ser la primera y la única realmente exitosa, va a ser la primera cruzada, y ya a partir de la segunda, 30, 40 años después, se comienzan a reconstituir todas esas inmensas masas cristianas, musulmanas, y a eso hay que agregarle también el desabastecimiento logístico que sufren los cruzados en esas costas, y todas las otras, que van a ser 5 o 6 más. La segunda fracasa estrepitosamente, la tercera es el encuentro con Saladino, que reconquista Jerusalén, es donde combate Ricardo Corazón de León. La cuarta va a ser un desastre en todos los órdenes, donde los cruzados saquean Constantinopla y prácticamente la destruyen. La quinta y la sexta también, y la séptima, el rey de Francia, San Luis, muere miserablemente en el desierto de Tunisia, y ahí se cierra esa etapa. Sin embargo, las cruzadas va a permitir abrir el comercio, va a funcionar, va a abrir el comercio este-oeste y va a dar una revitalización a las 2 zonas. Es realmente cuando comienza Europa a despuntar como potencia económica por toda la serie de productos, mercancías y de influencias culturales y el comercio con China y con India, que va a lanzar a la Europa en un periodo que le va a durar hasta que se desencadena la peste negra del siglo XIV, que va a volver a trazar a Europa. Ahí está. Entonces, ¿dónde le doy? No, yo le pasé a todo eso. Sí, lo que quiero es más grande. Exacto, sí. Entonces, tiene las flechitas, ¿sí? Sí, eso yo lo dije más o menos, ahí están, pero quiero mostrarle el otro. La Edad Media, ¿no? Aquí eso es lo que hablé del califato fatimida, en toda la parte, mayormente Egipto, y son ellos los que van a fundar la ciudad del Cairo, y van a concentrar ahí la Universidad Al-Azhar, que es la máxima autoridad teológica del Islam todavía al día de hoy, es la Al-Azhar en el Cairo. Y como ven, controlan también el Hijaz, Jerusalén, Medina y Meca. Estos son los sultanatos que hablé en las tierras centrales, y esta es una muestra del Al-Andalus, que llegaron a cubrir prácticamente toda España en un momento dado, y la conquista, la reconquista, es comenzada realmente por Carlos Magno, con la marcha española, de la traviesa a los Pirineos. Hay un relato muy conmovedor en la canción de Rolando, la chanson de Roland, habla de ese paso de los Pirineos. Él cruza y él es que libera Pamplona y libera Barcelona de los árabes,
Y a partir de ahí, en un proceso gradual que tomó 600 años, van comenzando a capturar el centro, Zaragoza. Toledo cae en el siglo XI, Sevilla cae en el siglo XIII y se quedan solamente las pequeñas principados, las taifas, como decían, las taifas, en Granada y en Córdoba hasta el año asiago de 1492. Pero aquí también se va a desarrollar una cultura muy particular, ¿no? La mozárabe, y va a ser todos estos centros españoles que van a servir de conducto para todas las traducciones de los clásicos griegos que vienen del árabe, van a ser traducidos sobre todo en Toledo. Gerald de Cremona, un joven español, tradujo prácticamente todo Aristóteles y todas las obras matemáticas. Aquí en Toledo había la escuela de los traductores, entonces se da una escuela de traductores aquí y la otra en la corte en Palermo y en Sicilia, con Federico II Barbarroja, y eso también le va a dar ese conocimiento helénico que se creía perdido, una serie de obras, sobre todo las de Aristóteles, va a crear una revitalización cultural en Occidente, con la explosión aristotélica del siglo XIII, ¿no? La escolástica, con la creación de la Sorbona, Cambridge, Oxford, la Universidad de Bolonia. Entonces, la cruzada aquí, ese proceso, viene cuando están todos en ese conducto, se producen las estepas en los turcomanos, todas las tierras centrales que van desde Rusia hasta los confines de Siberia. Ahí se forman los mongoles. Genghis Khan, en el año 13, una especie de Mahoma de las tierras centrales, convoca todo esto y se crea la famosa Horda Dorada que va a arrasar prácticamente con todo. Lo único que se le va a salvar es la parte de Arabia y la parte de Egipto. Toda esa inmensa conquista va a ser hecha por los mongoles con una destrucción masiva de propiedades, ciudades y de vidas humanas. Eventualmente ellos también, la mayoría se van a islamizar, llegan a conquistar toda China. En China fracasan y no logran islamizar el pueblo chino porque tiene esta cultura milenaria, el mandarinato y el confucianismo. No logran eso, pero sí lo conquistan militarmente. En Bagdad entran, los mongoles tenían una táctica de terror muy particular, y era que entraban y masacraban a la población entera, y la especialidad era que crear pirámides de cráneos, de cabezas humanas. En Bagdad se cuenta que llegaron a 70, 80 mil cráneos, formaron una pirámide para sembrar esta imagen del terror. Y esto causa, como digo, una famosa destrucción en toda la Ocomené. Después de las destrucciones se comienzan a reformar otra vez otro imperio, y va a comenzar a surgir en las áreas del Asia Menor, de lo que hoy es Turquía, el clan de los Osmanlí, que va a desembocar en los otomanos. Es el famoso imperio otomano que conquistan todo el Asia Menor. Entonces su forma de expansión hubiera sido naturalmente hacia el este, pero hay algo que voy a explicar después. Hay una barrera que se va a crear en Irán, porque milagrosamente Irán pasa de ser sunita a ser chiita en el siglo XVI hasta el día de hoy, y eso va a formar tanto una barrera militar como ideológica que el sunita no va a poder cruzar, y es cuando el Imperio Otomano se decide a expandirse territorialmente hacia el oeste y hacia el sur, y comienzan a conquistar aquí todo el área, entran a lo que hoy es Rumanía y lo que es Serbia, Yugoslavia, Kosovo. Hay una famosa batalla en Kosovo, y llegan hasta la barrera donde llegaron también los romanos. El Danubio, al igual que lo fue con Roma, se convierte en la línea imperial este-oeste, y un combate encarnizado se va a dar por centurias, por siglos, para conquistar. Eventualmente conquistan Hungría, siguen por el Danubio y van a acercar 2 veces a Viena, Austria, donde se forma también una barrera imperial para detener esa segunda ofensiva otomana, que ya viene con criterios modernos, incluyendo armas de fuego y cañones, y es por ese cañón y ese poder de fuego que conquistan la joya preciada de la cristiandad, que es Constantinopla en 1453, donde ya la barrera de muralla no sirve contra las balas del cañón. Comienzan a darle a las murallas, rompen por donde estaba el hipódromo, ahí por ahí entran y causan una masacre general, matando incluso al último emperador bizantino. Entonces, al conquistar eso se vuelve una base extraordinaria, y de ahí van a usar una expansión donde van a ser detenidos en Viena, y una expansión naval donde van a ser detenidos en la famosa batalla de Lepanto, en la costa occidental de Grecia, donde participó, ¿no?, en Lepanto, donde perdí mi mano siniestra para la gloria de la diestra.
Ahí lo pararon, una verdadera carnicería también, 42.000 personas murieron en esa batalla, que debe ser el máximo número de personas en un solo día. Los franceses en la ofensiva de las Ardenas en la Primera Guerra Mundial perdieron 27.000 hombres en un día, pero aquí fueron 42.000 porque usaron la misma formación naval que había usado Carlos Martel en Poitiers, y lo esperaron de frente en las galeras y entraron cerrados, en formación cerrada, y causaron estragos en las filas otomanas. La mayoría de los muertos sucedieron en el agua, entre los escombros, ahí lo iban lanzando, le iban dando alcabuzazo, porque no le perdonaban todas las tropelías y rapiñas que los otomanos habían hecho en las islas del Mediterráneo. Entonces lo mataron a mansalva, y el monto que se habla ahora de 40 a 42.000, pero ahí se salva el mar Mediterráneo de esa ofensiva que venía fuertemente del Imperio Otomano. Esa parte, aquí cierro la Edad Media con la expansión ultramarina. Esa va a ser otra expansión que va a tener ya de carácter religioso, donde van a cubrir, como ven, una inmensa parte de lo que hoy es Rusia y las repúblicas de Asia Central. También van a ser islamizadas, un logro extraordinario. Van a bajar por la costa de África hasta Zanzíbar, más allá en Tanzania, y también van a entrar, lo cual es extraordinario, van a conquistar el Océano Índico de las bases de la Bahía de Bengal, y ahí se convierte en el famoso imperio de los 7 mares. El mar norte de la China, el mar del sur de la China, la Bahía de Bengala, el mar de Arabia, el estrecho de Malaca, el mar Rojo y el mar Mediterráneo, que el Mil y una noche habla de Simbad y sus 7 mares. Es por esos 7 mares conquistan lo que es Indonesia y el vital estrecho de Malasia, por donde pasan todas las embarcaciones para el comercio este-oeste. Todo el comercio chino, que es marítimo, que no viene por la ruta de la seda, va a seguir por ahí. Ellos van a tener un periodo de estancamiento porque, precisamente por la conquista de los turcos en Constantinopla, cierran a la caravana el paso de la ruta de la seda, y es eso que va a impulsar a los occidentales a buscar una vía contraria. Entonces se dan los dos casos extraordinarios, ¿no? El descubrimiento por el oeste de lo que va a ser América, que se creía que era una llegada al oriente, lo que buscaba Colón, y la vuelta que le dan los portugueses a la costa de África, pasando por el Cabo de la Buena Esperanza, y ahí se constituyen 2 vehículos adicionales de comercio que le van a quitar esa importancia estratégica vital que todavía hoy tiene el Medio Oriente, pero el paso del Mar Rojo y del Suez se aminora bastante, y Occidente va a pasar a una fase atlántica de desarrollo que va a entrar realmente, va a hacer entrar el mundo en la era moderna. Entonces hay aquí, es importante, una pequeña comparación para entender incluso lo que está pasando ahora. El modelo que siguió el Islam fue siempre, como siguen todo el modelo de las religiones orientales, fue un modelo de Dios hacia abajo, de un concepto de la divinidad, ya sea monoteísta, bueno, en este caso monoteísta, a la sociedad civil. En el caso de la península griega, el nacimiento de lo que va a ser el pensamiento cosmológico y la idea de Dios surge de la sociedad civil por el pensamiento legal, un pensamiento que se instala en la Atenas de Solón y va a llevar a estos conceptos de los casos, de las pruebas, de las evidencias, que el concepto jurídico va a ser aplicado a un concepto cosmológico de pensamiento, y eventualmente con Platón y Sócrates y Platón y Aristóteles se va a llegar a esa concepción del bien último que viene a ser la idea de Dios. Pero en Oriente lo que se sigue es un modelo totalitario de sumisión, y ese pensamiento teológico absolutista va a contribuir al enquilosamiento del Islam en ese periodo crucial del Renacimiento, cuando Occidente realmente se va a despuntar en una civilización técnica con aportes masivos de industrialismo y el desarrollo de las sociedades científicas civiles. Todo eso no va a ser posible en el criterio absolutista y totalitario de las sociedades islámicas, que dependen de una clase teocrática, donde no hay una división estricta entre el poder secular y el poder religioso. Los griegos del principio tuvieron una literatura secular y una literatura órfica de religiosa. Entonces, como no hay esa distinción, los ulemas y los consejos islámicos tumban cualquier tipo de iniciativa que pueda atentar contra ese concepto sofista monoteísta que se tiene de una divinidad a la cual lo que hay que hacer es, como dice la palabra Islam, someterse, sumisión. Islam es postrarse ante Dios,
Y es cuando comienza la distinción fundamental entre la civilización técnica y la civilización teocrática. El mundo contemporáneo, hay algunos de los puntos ahí que voy a tratar, pero muy por arriba. Esto me refería cuando los otomanos se vieron forzados a dirigir toda su energía hacia el oeste y hacia el sur. Ahí conquistan toda la Palestina, todo el Medio Oriente y toda la costa del norte de África, porque esta potencia chiita, que es Irán, va a hacer un bloqueo muy fuerte y le va a impedir pasar a todas las otras regiones que son sunitas, pero por esa barrera imperial ahí no se va a poder pasar. Ese va a ser el imperio mughal, muy importante desde el punto de vista artístico, ¿no? El gran producto es el Taj Mahal en Agra y la tumba del Osaka. Aquí también se va a formar un imperio islámico con la incorporación, otra vez, otro Völkerwanderung, ¿no? Otra transmigración de pueblos de todas esas áreas del Asia Central, van bajando al Valle del Indus, les gusta el calor y el florecimiento ahí, se islamizan y forman eventualmente un imperio mughal, que se va a mantener bastante hasta la penetración inglesa en el siglo XVIII y XIX. Pero eso tiene una importancia marginal, los dos para nosotros, y el más importante va a ser el Imperio Otomano, que, como digo, cercó 2 veces Viena. El último cerco fue en 1683 y la derrota final fue el 11 de septiembre de 1683 ante las puertas de Viena, el ejército polaco, el ejército sueco. Cuando Ben Laden bombardeó las torres, usó el 11 de septiembre para indicar que el inicio de lo que va a ser el declive, la cuestión oriental del Imperio Otomano, se va a convertir esa fecha en la revitalización de los deseos imperiales y fundamentalistas del Islam. Entonces el 11 de septiembre no fue una fecha que fue escogida al azar, sino que tuvo una potencia adicional, que cuando da la declaración, el de la cueva en Afganistán, sí, yo usé eso para evocar a Viena y con esto también vamos a recuperar Andalucía. Entonces esa fue vital porque fue un cerco extraordinario donde quienes se destacaron fueron mayormente los polacos y los suecos, y ahí comienzan a rebasarlo para atrás y se vuelve lo que las cancillerías europeas en París y en Londres llamaban la cuestión oriental, la cuestión de Oriente, y el otomano se vuelve el hombre enfermo de Europa, y toda la serie de cosas que van a pasar en esa área y en el área del Asia Central es para tratar de adquirir los despojos que ese imperio va dejando en su ruina, en su desintegración. Aquí se forma la otra potencia, que es el Imperio Ruso, que va a captar todas esas zonas turcomanas del Asia Central, lo que antes eran las estepas, van a crear una presión hacia abajo, y eso va a relevar también de mucha presión al occidente, porque todas esas masas no pueden ser utilizadas para la Hiyar, para la Guerra Santa, sino que están dominadas por el imperio del zar y empujan, y eso se convierte en otra barrera imperial que no van a poder traspasar hasta el siglo XX. Entonces, todas esas llegan hasta el océano, hasta aquí, hasta el océano Pacífico. Lo único que no pudieron conquistar nunca fue Japón, y este imperio ruso va a crear también una presión adicional en el imperio otomano y va a causar la desintegración final que va a venir en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se enfrentan, como saben, la Triple Alianza contra la Entente. El turco, que se ve, como digo, en un proceso de extinción, decide aliarse con Alemania y con Austria, ¿no?, para ejercer la guerra y tratar de desprenderse de esa presión que le tiene Rusia en los estrechos, el paso de los Dardanelos y la entrada al Mar Negro, y el turco entra ahí. Al ser derrotados, pierden todas sus posesiones. Claro, en Arabia, ¿no?, es el famoso periodo de Lawrence of Arabia, que pasa a combatir al lado del rey Hussein. Aquí combaten, liberan Jerusalén, ¿no?, el famoso comandante que no entró en caballo, sino que entró a pie para honrar a la ciudad, y liberan también todo Egipto, todo esto, y se forma la parte vital del siglo XX, que es la partición del Medio Oriente. El antiguo Imperio Otomano se va a desprender y va a salir de ahí Arabia, que se va a constituir en un reino independiente, no saudita, todavía era Arabia,
Arabia, pero se van a formar el protectorado del Líbano, bajo control francés. Los ingleses van a crear Irak y van a crear Jordania. Naturalmente se va a emitir la famosa declaración Balfour, que va a crear el Hogar Nacional Palestino, y se le concede esa franja del río Jordán al Mediterráneo, al pueblo judío, para formar lo que va a ser el Estado de Israel. Y eso va a ser una espina que todavía dura hasta hoy, pero toda esa formación se va a hacer ahí y va a tener vigencia prácticamente durante el periodo de la entreguerra y de la Segunda Guerra Mundial. Eso se va a convertir en un paso, con el descubrimiento de los hidrocarburos, del petróleo, en un paso vital. En la Segunda Guerra Mundial, la campaña en Norte de África, que parece como hacer al margen, si Montgomery no le aguanta la ofensiva a Rommel en el Alamein, 2 veces lo rechazaron, si logra entrar en Egipto y controlan el paso, hubieran tomado el Medio Oriente y le hubieran cortado los oleoductos que los ingleses tenían, que llevaban el petróleo desde Irán, de la meseta iraní, conducían el petróleo al Mediterráneo, y con ese va que se alimentaba de combustible toda Europa. Entonces eso tuvo una importancia crucial, como digo, de parar el Africa Corps de Rommel aquí, y comienza a adquirir esta vigencia, y sobre todo con los famosos choques petroleros que van a tener los años 70. Entonces, con esto, no llega más. Con esto se paran las gráficas. Entonces, esta es la formación que se va a tener a partir de 20 años, 30 años después de la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy usando este mapa ahora. Ya no tengo más. Esta va a ser la formación actual. Aquí ya están formadas las repúblicas de las Asia Central, ¿no? Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, todos los tan, que significa lugar. Tayikistán es el lugar de los tayik. Uzbekistán es el lugar de los uzbek. Son tribus todas, etnias. Todo eso se forma con la disolución de la Unión Soviética en el 91. Se forman todas estas cosas. Esto va a cambiar dramáticamente el impacto esencial. Va a ser la revolución iraní de 1979, donde tumban el imperio del Shah, el imperio imperial iraní, el Shah, que tenía una importancia estratégica vital para todo el sudeste asiático, porque era una barrera estratégica que cubría toda la banda norte del Océano Índico, controlaba el paso de las Indias. Entonces los ingleses siempre le dieron apoyo. Esa parte iraní también constituyó una barrera durante la fase imperial rusa de expansión, lo que llaman el Gran Juego del Asia Central. Los ingleses capturaron por mucho tiempo el imperio persa iraní y controlan eso. Todo eso se rompe con el avenimiento de la revolución iraní y con Khomeini, donde entra entonces este factor adicional que va a ser la dinamita, el detonante de la revitalización, que es el fundamentalismo islámico de corte chiita, que normalmente se asociaba con la otra, el sector mayoritario sunita, pero ellos le dan una versión radical a esto, y es por esa efervescencia que se crea en Irán, que al año siguiente, el 79, en el 80, los rusos se ven forzados a entrar en Afganistán, invadir Afganistán en la Navidad del 80, porque se estaba difundiendo también toda esa ideología, y se forma lo que va a ser el nacimiento del fundamentalismo y el terrorismo moderno. Va a tener su origen en esas invasiones, tanto de Irán como el de Afganistán. Entonces, en esa situación estamos actualmente. Actualmente, para hablar un poco de este conflicto que se está dando en Siria ahora. Siria vuelve a ser, como lo había sido a lo largo de la historia, en el foco central de todo ese creciente fértil de la gran Siria, ¿no? Entonces aquí se están dando prácticamente todas las sectas, todas las etnias, todas las diferentes versiones de escuelas de interpretación teológica están envueltas en la guerra en Siria de una manera que ni remotamente se acerca el conflicto en Palestina. El conflicto en Palestina con los palestinos no es más que una táctica diversionaria para el verdadero problema que se está dando ahora, que es quién va a controlar el centro del creciente fértil, y con la política, a mi juicio, desafortunada que tuvo sobre todo la administración Obama de darle una serie de privilegios al gobierno iraní con el acuerdo nuclear y todo el dinero.
los iraníes están con justicia, porque hay que verlo desde el ángulo de ellos, ¿no? De la estrategia de ellos, están tratando de tomar un predominio sobre el Medio Oriente. Ya controlan el Yemen, una parte del Yemen, Siria, el Líbano, Irán y una buena parte de Irak también es controlado por ellos. Entonces, lo que está pasando ahora, ese bombardeo que hubo hace una semana, tiene dos vertientes. Está la parte humanitaria, así de que los gases químicos no deben ser usados. Es una prohibición absoluta que tienen que hacerlo. Se lo hicieron a Saddam Hussein y se lo van a hacer a Assad también si continúa bombardeando los gases. Pero la segunda objetivo que tiene es que hay un realineamiento estratégico en el Medio Oriente extraordinario, donde toda la banda del sur, ¿no? Egipto, Jordania, Saudi Arabia, los americanos e Israel, increíblemente Israel, están formando un frente unitario para detener la ofensiva iraní que cubre la planicie de Irak, las zonas aluviales estas, la Siria y el Líbano. Entonces lo que se está dando aquí con ese bombardeo, le está mandando un mensaje a los iraníes de que cualquier tipo de agresión que vayan a efectuar, que yo creo que va a pasar, qué sé yo, en 3 o 4 meses, en 6 meses, va a haber una guerra civil en el Líbano provocada por Hezbollah, y los israelitas van a tener que volver a invadir por 4ª vez el sur del Líbano, y ahí se van a agudizar otra vez toda la guerra. Entonces hay un acto aquí preventivo que yo veo en Siria de mandar un mensaje a estos ayatolas. Eventualmente puede haber un conflicto directo con Arabia Saudita e Irán. Si los saudíes aceptan enviar contingentes a Siria, entonces el enfrentamiento será entre iraníes y sauditas, entre chiitas y sunitas. En el paso del tiempo, por las diferencias numéricas, al igual que yo creo que le pasará a Israel un día, los números hablan por sí mismos. Tenemos 1.6 billones de sunitas contra los 100 millones en Irán y el Líbano. Eventualmente Irán va a tener que convertirse en una fortaleza interior y detener ese expansionismo que ellos creen necesario para su sobrevivencia, para el control del Golfo Pérsico y para tratar de captar algunas ventajas en la península arábica, donde también hay importantes colonias chiitas que están en los pozos petroleros. Toda esa parte que está ahí frente a Irán, en Arabia Saudita, son chiitas, pero el punto álgido ahora se está convirtiendo en la Gran Siria otra vez, junto con el Líbano. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Yo preveo, como digo, la guerra de tipo civil, un enfrentamiento entre el Hezbollah e Israel, una abolición probablemente de la autoridad palestina y cerrar ese asunto ahí en la Palestina y negarle todo y reasentarlos en el área de Jordania, por otro lado, y un enfrentamiento posible entre Irán y Arabia Saudita. Como siempre ha sido en la historia, eso va a ser constantemente una zona de explosión, porque hay toda una cultura de etnias y de clanes que vuelven imposible un orden civilizado en la región. Por eso es que cada vez que salen de un dictador, salieron de Hussein, se desbarata Irak. Salen de Gaddafi, se desbarata Libia y comienzan todas las migraciones masivas hacia Europa que Gaddafi no dejaba. Desbaratan Mubarak en Egipto y comienza el fundamentalismo en Egipto y tienen que dar un golpe militar apenas un año después. Entonces, la disyuntiva es que no puede haber un pensamiento de tipo democrático y legislativo hasta que haya una reforma ideológica de ese aspecto religioso que aparentemente no se puede tocar. Cuando se habla de que hay un sector moderado en el Islam, nunca salen en la opinión pública, ni siquiera cuando hay un ataque terrorista. Lo más que pueden llamar es un apelo. Lo que hacen es apelar de que no se convierta en una islamofobia por cualquier atentado que hacen, pero nunca hay un intento veraz de crear una reforma auténtica en el Islam. El que trató mejor fue Nasser en Egipto y fracasó estrepitosamente, porque una cosa es lo que se quiere elaborar, lo que un historiador llamaba una capa pseudomórfica. Tú quieres traer parlamento, democracia, pero eso no funciona, es solamente una capa superficial, porque las creencias, las culturas y los hábitos abajo son todavía semitas, tradicionales. Yo tengo una lealtad a mi clan, a mi tribu o a mi etnia. No tengo todavía un concepto claro de Estado-Nación. Se trató, Winston Churchill, que era secretario de la colonia,
trató al final de la Primera Guerra Mundial y tuvo relativo éxito, pero inmediatamente las sociedades siempre revierten a su cultura tradicional. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Siempre es una incógnita y va a ser constituir una zona permanente de conflicto. Y con esa visión pesimista y de fin de siglo de los tiempos, le quiero dar las gracias a todos ustedes y me disculpan por la cuestión de